Y después de su adelanto, estamos ya en el centro de la ciudad de La Paz con el señor Carlos Felipe Jaramillo, que es el vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe. Señor Jaramillo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en F10 Noticias. Un gran placer, Juan. Muchas gracias por invitarme. Hoy se reunió usted con el presidente de nuestro país. Fue un reencuentro de años y de años también que usted está pasando por Bolivia. Cuéntenos. Sí, mira, yo trabajé mucho con Bolivia hasta hace alrededor de 12 años y visitaba con frecuencia. Era el director regional del Banco Mundial para la región andina y lo conocí mucho cuando fue ministro y ha sido muy placentero volver aquí a La Paz. Estuve todo el día de ayer, he estado hoy recorriendo y siento que veo progreso, veo más demanda, veo mucho movimiento, veo nuevas infraestructuras, veo los teleféricos. Realmente siento que el país sigue progresando y estoy muy contento con eso. Si pudiera hacernos un resumen de en qué quedó esta reunión con nuestro primer mandatario. Mira, hablamos un poco de la situación de Bolivia hoy en día, sobre todo en los temas económicos en general. Con el Banco Mundial lo que le interesa es el desarrollo de largo plazo de las economías, la lucha contra la pobreza. Lo felicité porque mirando los datos que manejamos en el Banco Mundial de Pobreza, Bolivia lleva ya cerca de 20 años bajando la pobreza persistentemente y continuamente, y llegando a niveles ya de país ingreso medio alto. Eso está muy bien. Hay muchos países que han retrocedido. En la pandemia hubo un retroceso, eso sí, en prácticamente toda la región de América Latina, pero ya se está regresando nuevamente a la actividad económica que había antes de la pandemia. Entonces eso me alegró mucho, y para el Banco Mundial, que lo que le interesa es la lucha contra la pobreza, ver esos indicadores, ver ese avance persistente, es muy positivo. Espero que hayamos podido contribuir un granito de arena en esto. Llevamos más de 50 años aquí en Bolivia con proyectos, financiando, asistencia técnica, y creo que hemos tenido algún impacto. Recojo la frase, esta es muy positiva. ¿Esa es la evaluación de la economía boliviana en este momento por parte del Banco Mundial? Mira, me refería al desempeño de los últimos 15 o 20 años y ese progreso en cuanto a la pobreza. En cuanto al momento económico, estoy aprendiendo, ahora regresando después de tanto tiempo. Hay definitivamente cosas muy positivas, ¿no? Me he enterado que la inflación sigue muy baja, y esto es realmente un gran logro, porque he estado visitando muchos países de la región, y en la mayoría de los países de la región la inflación está llegando a niveles de 8, 10, 15%, que no se veían hacía muchísimos años. Eso nos preocupa mucho. La inflación tiende a ser un grave impuesto, sobre todo para las familias de más bajos ingresos, porque suben los precios de los alimentos. Entonces, el hecho de que Bolivia mantenga la tasa de inflación tal vez más baja de toda la región es un gran logro, y felicito a los bolivianos por eso. Es un gran esfuerzo de política, y estoy aprendiendo sobre eso, que es un logro importante. El Banco Mundial y sus áreas de cooperación con Bolivia, ¿cómo estamos en esa relación? Mira, bien, como te decía, tenemos una trayectoria muy antigua. Te diría que tenemos una cartera activa de proyectos en financiación de alrededor de 1.400 millones de dólares, algo así. Tal vez el elemento grande que tenemos es el desarrollo rural. Tenemos un proyecto del cual siempre hemos estado muy orgullosos, que ya tiene más de 15 años, que es el programa de alianzas rurales, que apoya con financiación a los pequeños agricultores, a las comunidades rurales, llega hasta los sitios más recónditos del país, cubre todo el país. Y yo siempre he sido un convencido de que el potencial en el desarrollo rural y en la agricultura de Bolivia es enorme, y me complace que sigamos con ese tema. Lo hablé con el presidente Arce y estoy seguro de que vamos a poder seguir con una nueva etapa de ese proyecto hacia adelante. Señor Jaramillo, ¿cuál es la relación, en qué nivel al menos usted la evaluaría está del Banco Mundial con Bolivia? ¿No? Porque a veces se ve de banco, dicen organismo internacional, Banco Mundial, Bolivia, el tema del socialismo por este lado del mundo. ¿Cómo está ese nivel de interacción? Mira, yo te diría que en general está bien. El mundo es muy diverso. Tenemos gobiernos de todos los colores y matices, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. El Banco Mundial tiene relación
y apoya y financia programas en más de 120 países. Y Bolivia es uno de aquellos en los cuales creemos que hemos tenido mucho impacto, y mi intención, y creo que la intención del gobierno, es continuar con este apoyo, que no es en beneficio específico de una persona u otra, sino en general de todos los bolivianos. Economía sobresaliente es la frase que utilizó el Banco Mundial el año pasado para referirse a la economía boliviana. Y por ahí también escuché que Bolivia es un país de oportunidades. ¿Cómo ve el vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica de Bolivia? Mira, lo veo relativamente bien. Como te digo, me estoy enterando de la situación, pero he visto las cifras económicas. Hubo una excelente recuperación, como lo dices, en el año 2021, sobre todo después de un año nefasto, el 2020. Ese ha sido el comportamiento de la mayoría de los países de la región. El 2020 fue un año realmente dramático. Me alegró mucho ver que hubo programas muy activos para apoyar a la población más afectada por la pandemia. Y nosotros podemos contribuir a algunos de estos bonos especiales que se le dio a la población más vulnerable, que estaba tan afectada por la caída en los ingresos y la falta de empleo en ese momento. Y entonces el 2021 ha sido una gran recuperación. Bolivia es uno de los países que lo ha hecho bastante bien. En el 2022 me dicen que estamos pensando que la economía va a crecer alrededor del 4%, que es una muy buena tasa de crecimiento en el contexto regional, de manera que lo vemos bien, satisfactorio. Como en todas partes hay algunas preocupaciones que tienen mucho más que ver es con el panorama externo, ¿no? La guerra de Ucrania, etcétera. Y hay unos nubarrones que no sabemos exactamente cómo se van a despejar, pero en general yo creo que la economía boliviana es sólida. Lo escuché comparar al país a un principio con los otros países de Latinoamérica y recojo esta palabra suya. Nefasto 2020, nefasto 2021 también con el tema del COVID. ¿Cómo estamos en relación a los otros países? ¿Cómo está Bolivia? No, mira, Bolivia en cuanto a la caída de su economía y la recuperación está entre los países que mejor lo hicieron. La recuperación, como te decía, las cifras, hablaba con nuestros economistas, ya para finales de este año se había recuperado prácticamente todo el nivel de actividad económica que había antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, Bolivia lo ha hecho bastante bien y está entre los países que mejor lo han hecho en la región en cuanto a esta recuperación. Me preocupa es el ambiente internacional. Hay esta guerra en Ucrania que ha sido muy negativa porque ha interrumpido mucho del comercio internacional, ha disparado los precios de los combustibles a nivel global, ha disparado el precio de algunos alimentos específicos y ha interrumpido el flujo de fertilizantes y cosas de ese estilo. Y también me preocupa que como estos precios han subido y ha habido tanta inflación a nivel global, los países ricos están subiendo las tasas de interés mucho y muy rápido. Y eso va a desinflar la economía global y todos los países de América Latina, parte de su motor de crecimiento es las exportaciones y la demanda global. En la medida en que los países, Estados Unidos entra en recesión, que es una posibilidad seria, Europa ya creo que ya está prácticamente en recesión, la China no está creciendo mucho, esos son los grandes motores de la economía global, todos los países nos vamos a ver afectados. Señor Jaramillo, antes de ir a la primera pausa en este espacio, esta entrevista con FDI Noticias, imagínese que usted está al frente de su señora madre y su madre le pregunta, ¿y cómo nos irá económicamente al año, hijo? ¿Qué le respondería a su madre? En una expectativa de lo que va a ser el futuro inmediato en la economía mundial. Mira, yo le diría que el año 2023 es un año de incertidumbre. Con franqueza le diría a mi madre, es bien difícil pronosticar. No sabemos bien cómo se va a resolver, cuánto tiempo va a durar, qué consecuencias colaterales va a tener la guerra en Ucrania, qué va a pasar con el precio de los productos básicos, los combustibles, algunos alimentos, y qué va a pasar con la fortaleza de las economías que jalonan el comercio. Entonces diría, hay que mantener políticas prudentes y tratar de mantener a la economía interna, la demanda interna y la producción interna, porque el mercado internacional va a estar complejo.
Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe. Vicepresidente, gracias por esta entrevista. ¿Cuáles son las áreas clave en las que deberíamos prestar atención en busca de este desarrollo sostenible para Latinoamérica, desde la visión, claro está, del Banco Mundial? Mira, hay mucho que hacer y la estrategia que estamos tratando de construir para el Banco Mundial y su apoyo a Bolivia se enmarca precisamente dentro de la búsqueda de mayor sostenibilidad, mayor inclusividad y mayor resiliencia, ¿no? Mayor aguante y capacidad de resistencia ante los embates crecientes del cambio climático. Para eso, yo creo que le estamos proponiendo al gobierno proyectos muy enfocados a, como te decía, primero el desarrollo rural y que los servicios básicos le lleguen a toda la población, tanto en agricultura, por ejemplo, riego tecnificado es algo que nos interesa proveer a más áreas del país, electrificación y sobre todo electrificación rural a la gente que no tiene hoy en día electricidad y cambiando un poco el chip para el tema del cambio climático, utilizando energías renovables, ¿no? Utilizando más energía eólica, más energía solar y estas nuevas que no son contaminantes. Y además de eso nos preocupa la gente que vive en el Amazonas, ¿no? Gente que necesita alternativas de producción y de ingresos, pero que al mismo tiempo no sean dañinas para el medio ambiente y no contribuyan a la deforestación. Queremos, creo que, proteger la naturaleza, la madre naturaleza, y yo creo que hay áreas de Bolivia en donde lo importante es reforestar también. Se han tumbado todos los árboles, hay que volver a sembrar árboles. Yo diría que ahí hay unas líneas de acción importantes en las cuales nos gustaría como Banco Mundial contribuir en Bolivia. Bolivia, ¿cuánto le debe al Banco Mundial? ¿Es un buen pagador? Excelente. En toda América Latina no hemos tenido dificultades. El Banco Mundial es un banco sin ánimo de lucro, una organización internacional. Damos crédito a muy largo plazo, a muy bajas tasas de interés. Hasta hace muy poco Bolivia, cuando era todavía clasificado como de ingreso bajo, tenía acceso a nuestra ventanilla más concesional. Eran préstamos a 30 años, tasas de interés muy cercanas a 0, 1%. Entonces creo que la deuda acumulada de las últimas décadas de Bolivia al Banco Mundial es alrededor de 2.000 millones de dólares o algo así, que no alcanza a ser el 5% de la producción anual de Bolivia y son pagaderos en plazos bastante largos y con tasas de interés muy bajas. Nos preguntamos siempre, en estos entredichos que hay con organismos internacionales, ¿cuáles son las condiciones que le pone el Banco Mundial a Bolivia para el préstamo de dinero? Mira, pasamos por una etapa que fue muy dura, que fue la década sobre todo del 80, ¿no? Que fue la crisis de la deuda, en que apoyamos mucho programas que fueron duros, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, liderados por el fondo, entramos el resto de la banca multilateral a tratar de actuar allí, y ahí había enormes crisis fiscales y había que recortar gastos. Eso afortunadamente es historia patria. Nosotros hoy en día lo que queremos apoyar son las iniciativas de los países en las necesidades que nos plantean los países. No planteamos ningunos requisitos especiales que no sean normas de transparencia internacional en la adquisición de bienes y de servicios, en la contratación. Eso sí, tratamos de que en los proyectos que financiamos haya el mínimo de posibilidades de corrupción, transparencia absoluta, muchas auditorías y también el principio de la consulta con las comunidades afectadas, ¿no? Que siempre todos nuestros proyectos, ya sean de desarrollo rural o de carreteras, que se consulte a las comunidades por dónde va a ir la carretera, cuáles son sus necesidades que hay que atender. Esos son nuestros principios básicos. Señor Jaramillo, habló usted del Fondo Monetario Internacional. Vivimos un capítulo muy cercano. El Fondo Monetario Internacional también aplaudió el estado de la economía boliviana, pero le recomendó al Estado boliviano, por ejemplo, bajar subsidios, deshacer el segundo pago
Perdón, aguinaldos, el segundo pago de aguinaldos. O, por ejemplo, mover el estado cambiario del dólar en el país. ¿Con qué ojos vería usted esta clase de recomendaciones en el marco de su evaluación de la economía boliviana? Mira, el Fondo Monetario Internacional es una entidad diferente al Banco Mundial. Ellos hacen sus reportes, hacen su análisis y yo lo respeto y no me gusta comentar al respecto. Nosotros hacemos nuestro propio análisis. Yo creo que hacia futuro, para que Bolivia siga prosperando, es bien importante que haya más exportaciones, ¿no? Me complació mucho ver en las cifras que ha habido un repunte de los ingresos de divisas, que eso es bien importante para el país, que permite mantener una tasa de cambio estable. Claro, en gran parte porque los precios de los commodities han subido, eso le ha ayudado coyunturalmente a Bolivia. Yo creo que el reto hacia adelante es, los precios podrían caer, ¿no? El año entrante, producir más. Y como te decía, yo creo que Bolivia tiene un enorme potencial, puede ser un gran exportador de una serie de nuevos productos en la agricultura. También obviamente tiene el recurso del litio, que hoy en día es muy preciado en el mundo entero por los cambios tecnológicos. Bolivia tiene muchas riquezas y yo creo que lo que a nosotros nos gustaría contribuir en el mediano y largo plazo es poner un granito de arena en que Bolivia pueda tener más actividad productiva exportadora. Parecería una locura cuando se habla de Bolivia decir que el precio de la gasolina se mantiene durante los años, que el precio cambiario del dólar se mantiene, que ha valorizado su propia moneda hacia afuera. ¿Estos ejemplos que hace Bolivia en su economía son ejemplo para afuera o dicen, no, imposible mantenerse así? ¿Cómo ve usted estos factores que mantienen nuestra economía como ejemplo para afuera? Mira, cada país tiene su manera de manejar su macroeconomía. Algunos de los países de América Latina han podido mantener su moneda estable y en parte eso ha ayudado mucho a controlar la inflación. Eso tiene ese enorme beneficio. El tema de las subvenciones a los precios de los combustibles lo hemos visto en prácticamente toda la región y creo que es muy comprensible, ¿no? En momentos en que las economías apenas se están recuperando, es muy difícil de un momento a otro subir mucho los precios de la gasolina y el diésel porque eso va a afectar el bolsillo de todos y además va a atizar la inflación, va a subir los precios de los alimentos. Entonces eso yo lo comprendo, pero sí me preocupa porque ese tipo de subvenciones no es sostenible a mediano y largo plazo. Yo creo que eso lo entienden todos los países de la región y el reto grande es cómo buscar soluciones a mediano plazo que sean más estructurales y menos costosas. Una sería quitar los subsidios y reemplazarlo por algo, vicepresidente. Hay varias alternativas, irlos eliminando muy gradualmente, focalizarlos a las poblaciones más necesitadas, ¿no? Porque lamentablemente algunos de estos subsidios a veces le llegan a los estratos más altos y la gente que realmente no lo necesita. Otra alternativa que nos parece muy interesante es, por ejemplo, con los combustibles, crear biocombustibles, de manera que se utilicen otros insumos que no sea el petróleo internacional que está tan caro y más bien producir estos biocombustibles. Varios países en la región lo están haciendo, Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia lo puede hacer perfectamente y eso entonces le introduce una estabilizadora al precio de los combustibles. Insisto en este tema, ¿y el sistema cambiario con respecto al dólar? ¿El mantener la cotización del dólar? Mira, esa es una decisión nacional. Yo generalmente no me meto a opinar sobre ese tema porque tenemos en la región regímenes muy diferentes y es muy difícil decir que el uno es mejor que el otro. Lo importante es, para nosotros siempre ha sido la estabilidad, tratar de proveer estabilidad en las políticas y en la macroeconomía, evitar las devaluaciones súbitas y enormes, y evitar las hiperinflaciones. Bolivia lamentablemente pasó por una época traumática con esto y siempre y cuando no se llegue a eso, yo creo que eso es muy positivo. Después de este viaje le dirán, ¿y qué tal Bolivia? Y del 1 al 10, ¿cuánto diría? Mira, yo diría que estoy muy positivamente sorprendido, ¿no? Porque de Bolivia
Como no es una de las economías más grandes de la región, escucho mucho de lo que pasa en Brasil o de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en México, de las economías medianas y pequeñas escucho menos. Entonces hay que venir y hay que ver. Y como te digo, salgo con una muy buena impresión. Veo enormes avances, veo grandes logros, veo un enorme potencial, algunos retos importantes como estos que estamos hablando, de cómo lidiar con la inflación hacia adelante, las subvenciones, etcétera. Pero yo creo que yo le daría por lo menos un 8, tal vez un 9. Muchas gracias, don Carlos Felipe Jaramillo. Con ese 9, 8-9, vuelvo a Estudio Central, vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe con nosotros esta noche.